Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Ornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, Adri, bienvenidos otra semanita más a Ornito Cripto. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, Hacía tiempo que no charlábamos antes del podcast, ¿eh? Sí, nos hemos quedado, la verdad, que un buen ratito charlando un poquito de cómo va todo, de cómo va la vida, de cómo va el mercado, de cómo estamos nosotros. Al final, bueno, es la clave, ¿no?, de todo esto. Adri y yo esto lo comentamos mucho. Tenemos que humanizar las finanzas y es importantísimo saber quién hay detrás. Por eso siempre os pedimos feedback. Nos interesa muchísimo conoceros. Y bueno, Adri y yo esto, la verdad que antes teníamos un poquito más de tiempo para poder hacerlo, pero lo iremos retomando. El escucharnos, ¿no? El saber cómo va la vida de las personas. Tiene una influencia directa en la relación que tengan las personas también con la economía y, joder, que somos personas. Exacto. Sí. Yo he hecho de menos las charlas. Ahora hemos automatizado mucho el podcast, ¿no? En plan de repente no tenemos ningún tema y surge un tema de la nada y venga, va, pues a grabar, que eso mola mucho, ¿sabes? Porque lo tenemos todo muy, muy automatizado. Pero claro, antes Pablo y yo hacíamos unas charlas ahí de la leche y bueno, no me enrollo, que si no se nos va el tiempo. Es la mezcla, ¿no? Yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Entre ser persona, entre la realidad y entre tener un trabajo bien preparado. Yo creo que ahí está, en la diversidad está la riqueza, lo que decimos siempre, y se intenta combinar siempre. Y nada, estamos disfrutando, Adri, de los últimos podcasts de la temporada, ya que finalizamos la temporada este mes de julio. Y bueno, nos va a dar, la verdad, que un poquito de pena estar el agosto sin grabar, pero bueno, yo creo que vendrá bien para hacer un poquito de reset, para pensar, para hacer una valoración, ¿no?, de esta primera temporada del proyecto y de coger muchísima fuerza para venir a tope en septiembre y arrasar con todo. Sí, que no será por cosas que tenemos pensadas hacer, ¿eh, Pablo? Uf, ya ves. Pero mira, esto es, antes de meternos con el tema de hoy, esto es algo que a mí Pablo me ayuda mucho porque es una persona que, con todo lo ocupada que es, él sabe lo que cuesta compaginarlo todo y yo soy muy lanzado y quiero hacer un montón de cosas y él me pone un poco los pies en la tierra. La verdad que me salió barato, lo de los 1.000 euros, Pablo, en verdad. Yo lo agradezco mucho haberte conocido, tío, de verdad. Yo también. A ver, cada uno tiene sus cualidades. Tú eres una persona muy... lo que tú has dicho, ¿no? Que le gusta ir deprisa, pero tienes mucha energía, tienes muchas ganas y eso está súper bien, pero hay que saber enfocarlo. Y entonces creo que cuando sepas controlar, que estás cerca de ello, esa energía, tío, vas a ser un toro. Vas a ser un toro. Pero sí que es muy importante. Es muy importante el tener al lado Totalmente. gente, ¿no?, con diferentes cualidades, por decirlo de alguna forma, y sacar un poquito lo mejor de cada uno, que de todo el mundo podemos aprender un montón de cosas, Adri. Y entre los dos estamos sacando muchísimas cosas positivas y esperemos que los oyentes también las puedan sacar de nosotros. Exacto. Y bueno, Adri, referente a la temática de hoy, hoy será un podcast especial en el sentido de la temática, porque todavía no habíamos tocado en Ornito Cripto la privacidad. Hoy nos lanzamos con la privacidad y consideramos que será vuestra mejor aliada. Es un tema muy importante, Adri, a la que muchas personas no le dan ninguna importancia y a la que otros le dan excesiva confianza. Excesiva, ¿cómo podríamos decir? Importancia, Disculparme. Entonces, bueno, hoy Adri es un poquito el que está más metido últimamente, le ha metido más mano a este tema y nos va a explicar un poquito, bueno, cuáles son los avances que viene haciendo últimamente, nos va a enseñar algunos tips o consejos sobre el tema y a medida que se vaya desarrollando un poquito el podcast, bueno, incidiré yo con algunas preguntas muy puntuales que, bueno, seguro que son de vuestro interés. Sí, yo la verdad que el tema de la privacidad viene un poco desarrollado por todo lo que es Bitcoin y demás y con todas las regulaciones que se vienen encaminadas conforme a ello. Y la verdad que analizando un poco la filosofía y la historia te das cuenta de que cada vez tenemos menos libertades y el control de esas libertades se ejerce a través de una falta total de privacidad de los individuos, porque muchas veces cuando nosotros entramos en una plataforma o utilizamos X servicio, no sabemos, por ejemplo, que se está registrando nuestra IP, aun cuando no nos pidan nuestro nombre. Por ejemplo, los exchanges sin KIC te registran la IP para ver desde dónde te conectas. Y si algún día tiene un problema, dicen, se conecta desde esta IP. Y desde esa IP se puede rastrear la dirección y ahí saben quién ha comprado. Por lo tanto, porque esa IP, esa dirección está unida a tu persona, de algún modo, ¿no?
Entonces, o por ejemplo, cuando aceptamos las condiciones y servicios, esos datos, no, seguro que a ti te ha pasado por lo que te vienen a vender la próxima revolución en la inversión, o te vienen a vender cualquier producto de mierda, y dices tú, pero ¿cómo tienes mi número? Bueno, pues esto es por aceptar esos términos y condiciones, ¿no? Entonces tenemos que intentar minimizar un poquito ese impacto, ese rastro que vamos dejando por nuestro bien presente y sobre todo por nuestro bien futuro, porque vamos encaminados a un control muy aférrimo, sobre todo con algo que ya hemos comentado mucho aquí en este podcast, que son lo de las CBDCs. Sí, además esto podríamos englobarlo en un tema muy, 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 muy genérico. No hay nada concreto. Es decir, nos tienen controlados y tienen muchísima información nuestra a muchos niveles, no solo al tema económico, como Adri viene explicando, ¿no? Hay mucha gente que se escudaba y veía como la panacea con la posibilidad de invertir en exchange sin KIC, ¿no? Entonces, no, ellos tienen sus formas de saber quién está comprando. Incluso pueden saber muchísimas otras cosas más. Y posiblemente también pase, Adri, incluso con los teléfonos móviles, ¿no? Imagínate que tú y yo estamos ahora cenando aquí con nuestras parejas, hemos pedido unas pizzas y posiblemente, pues digamos que es muy bonito Grecia y que posiblemente nos pueda apetecer hacer un viaje allí. Bueno, finalizamos la conversación y resulta que, bueno, cada uno se va a su casa, nos sentamos en el sofá, abrimos el móvil y de repente en Instagram todos los anuncios que nos aparecen son relacionados con Grecia. Y claro. dices, pero ¿cómo coño? Pero si no lo hemos escrito, si solo lo hemos hablado, es suficiente. Hay micrófonos. Exacto. No sabemos hasta qué nivel, y el problema aquí reside en la inconsciencia, que lo que tú has dicho, no sabemos que registran la IP, no es que no sabemos muchas cosas. Y el no saber te hace inepto, te hace dependiente y te hace ser una víctima de tu información, de tus datos, y seguramente si tú pudieras elegir, no filtrarías muchos de esos datos. Pero lo mejor de todo es que tú a veces puedes elegir si eso se filtra o no. Y este podcast va centrado un poquito a ello, ¿no? Sí que es verdad que, claro, que lo enfocaremos un poco al tema más económico, pero es una reflexión que tendríamos que hacer todos y que posiblemente no sea necesario que sepan tanto de nosotros, Adri. No es necesario y sobre todo que es algo que a ti te encanta decir, que algo puede ser utilizado como un arma o como un... ¿no? Un tenedor se puede usar como un arma o para dar de comer a alguien, ¿no? El problema no es que a ti te escuchen que quieres ir a Grecia, que es muy bonito, y te ofrezcan un viaje de Grecia. El problema es que eso se pueda hacer. Porque en cuanto eso se pueda hacer, te están escuchando de todo. Te están escuchando hasta decir que Pedro Sánchez es un matao, que te cae mal y nunca sabes cómo puede evolucionar la política y se pueden usar esos datos para luego buscarte un problema. O imagínate... O si yo te leo una contraseña. Exacto, sí. Pero y muchas cosas como, Pablo, por ejemplo, imagínate en un futuro cuando esté en las CBDCs y que una compañía de seguros sepa a través de tu localización que has estado en un McDonald's y como te ha dado un infarto te diga, no, te lo deniego porque hay una póliza que pone que tienes que cuidar la salud. Claro, ¿sabes? Pero es que y como te has comido una hamburguesa, ¡pum! Claro, es que como esto puede ser cualquier cosa, porque la información es poder y cuando se dice algo, cuando se dice eso no es porque rime o porque quiera que suene así, no, es que es verdad. Es que las grandes corporaciones están peleando y están pagando millonadas por nuestra información. Claro, de hecho, no sé si lo sabes, lo de los brokers de datos. Literalmente son intermediarios entre empresas. Claro. Es que igual la gente no lo sabe, lo de los brokers de datos. Pero explícalo, que será interesante para mucha gente. Yo, de todas formas, recomiendo un podcast de Lunaticoin donde entrevistan a alguien que habla de esto, Pero para resumirlo, básicamente es un broker es un intermediario que compra unos datos, los filtra y se los ofrece a unos potenciales vendedores conforme a la sustancia que tienen esos datos, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes, Pablo, que tú inviertes, ese broker de datos va a coger esos datos y se lo va a vender a empresas que vendan productos financieros. Claro, porque posiblemente y está desde la estafa potencial hasta una buena empresa, ¿sabes? Porque tú serás un cliente potencial. Correcto. Al ser yo un cliente potencial, pues le ceden esos datos y trabajan con esos datos. Entonces, sí, es lo que venimos diciendo, ¿no? Es interesante este tema y creo que nos afecta a cualquier persona en cualquier ámbito, porque más o menos todos estamos medidos en Internet, un tanto por ciento muy alto de toda la población, y de cualquier forma esto nos puede perjudicar. Entonces es interesante poder hablar un poquito del tema y mirar de atajar, ¿no? Con algunas soluciones dentro de las posibilidades que tengamos, Adri. Entonces, en el tema
de las criptomonedas, o no sé si has preparado alguna cosita aparte de ello. Cuéntanos un poquito qué posibilidades tenemos o qué proyecto tienes tú en mente ejecutar o qué es lo último en lo que te has informado. Y antes de arrancarlo, por favor, si puedes, meteremos el link de Lunaticoin por si alguien quiere escuchar un poquito sobre el tema que has comentado, y yo adjuntaré también un artículo de las CBDC, por si hay algún despistado que ha llegado tarde y no ha podido escuchar el podcast sobre este tema que hablamos, para que pueda leérselo un poquito por encima y pueda comprender un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué me habías pedido? Que hiciera una introducción, porque creo que te has liado y no lo has dicho. Sí. Que nos contases un poquito pues dónde andas metido en el tema de la privacidad, que has descubierto últimamente. Sí. Me he liado yo, que tengo muchas cosas en la cabeza y de repente se me cruzan los claves. Eres tú, pero te lo perdono. Sí, soy un despistado. Bueno, pues básicamente enfocando al mundo cripto, ¿no? Sobre todo a lo que es la finanza anónima, por así decirlo. Correcto, sí. Vale, supongo que muchos de los que nos escuchan, pues bueno, tienen cierta inquietud sobre el tema de la privacidad y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, porque es un tema que ha generado mucha controversia. Bueno, al final las finanzas de un individuo son la libertad del propio individuo. Es decir, si yo no puedo intercambiar valor con otros seres humanos que no sean de mi confianza, porque yo para comprar un pan tengo que dar al panadero dinero, ¿no? Pero si me tienen bloqueado ese dinero, yo no puedo comprar pan. Es muy simple, ¿no? Al fin y al cabo, libertad en finanzas es libertad individual. Entonces, ¿cómo logramos un poquito que la gente, o tener unas finanzas opacas, ¿no? Por así decirlo, pues tenemos que emplear las herramientas que minimicen o eliminen totalmente nuestro rastro. Sobre todo, puede estar ese rastro, pero mientras ese rastro no está asociado a nuestra identidad, es como que somos un nada en la red. Y eso es lo importante, ¿no? El problema es que llevamos mucho tiempo utilizando una tecnología y hay que entender que no vamos a poder eliminar todo el rastro que tenemos. Eso es imposible, es muy largo y muy tedioso, ¿vale? Ni mucho menos. Exacto, pero podemos establecer un punto de inflexión a partir del cual minimizamos mucho nuestra huella. Y eso es lo importante. Y en el tema de las criptomonedas, bueno, yo estoy investigando acerca de lo de tener un teléfono anónimo con una tarjeta SIM anónima de prepago, con un software basado en Android, pero filtrado y eliminando todos los servicios de Google, todo el rastreo, etcétera, etcétera, en el que te puedas instalar aplicaciones directamente. Por ejemplo, CalyxOS es un sistema operativo basado en Android, porque Android es de código abierto, en el cual tienes, por ejemplo, una App Store, por ejemplo, que se llama Aurora Store, en el que directamente te puedes descargar servicios que están en la Play Store, solo que Aurora se los descarga desde sus servidores, bajo un seudónimo, y te lo da a ti. Es decir, no se puede vincular, porque ahora, por ejemplo, tú te vas a la Play Store y tienes que tener un Gmail para poder descargar las cosas, ¿sabes? Bueno, pues es esa brecha, ¿no? Aurora se lo descarga y te lo da a ti, y tú te lo instalas. Pero ¿cómo sabemos que Aurora es de fiar? Eso es lo importante. En todo este mundo cyberpunk y de anonimato y de anonimicidad y todo esto, y privacidad, lo importante es que sea open source. Es decir, que todo el mundo pueda ver el código que hay detrás de estas apps, ¿no? Entonces eso es auditable, y sobre todo que es importante que estas apps como Aurora o F-Droid, que no dejan de ser repositorios de aplicaciones, estén auditados, ¿no? Por servicios de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y esto se puede ver muy bien en GitHub. En GitHub es como el repositorio de código mundialmente conocido por todos los developers. Vale, y para hacerlo de alguna forma un poquito más sencillo para el usuario que nos escucha, por ejemplo, ¿qué consejo podrías dar a una persona que quiere comprar criptomonedas y no quiera preocuparse mucho por si está comprando, por ejemplo, Bitcoin de forma anónima? O sea, que quiera comprarlo anónima, ¿no? Correcto, que quiera comprarlo de forma anónima sin tener que estar muy preocupado pues si lo compra en Binance o lo compra en cualquier exchange así centralizado donde quede registrado sus movimientos. Bueno, al final lo que vas a tener que complicarte un poco la vida es utilizar servicios como HODL o RoboSats, y lo importante aquí es que el problema radica en muchas cosas, porque si tú te descargas una wallet móvil desde la Play Store que están, ya saben que ese Gmail unido a tu identidad se ha descargado esa wallet, ¿sabes? Por lo tanto, ahí hay un rastro. Entonces, pero si por ejemplo te compras en HODL, accedes a través del navegador Tor, que es de la red Tor, de la famosa Deep Web, compras ahí, de hecho Lunaticoin tiene un vídeo perfectamente explicado de cómo hacerlo, es muy fácil. Simplemente hay un movimiento bancario en tu cuenta que señala que tú has enviado X cantidad a una persona.
pero el concepto es el que te dé la gana. Lo importante es que llegue ese dinero. Por lo tanto, esa transacción bancaria no se puede asociar a una compra de Bitcoin. Es decir, yo hago una transacción a un individuo que yo no sé, porque trabaja bajo un seudónimo y yo trabajo bajo un seudónimo, le hago esa transferencia y joder, cuando el otro haya dicho que vale, he recibido esa transferencia, te envía a ti la dirección que tú le hayas indicado, los satoshis, los Bitcoin. Entonces, esa es una forma adecuada de comprar Bitcoin sin KIC. Y lo importante, por ejemplo, que esa wallet a la que tú le envías sea una wallet que no haya sido unidad de tu identidad, es decir, no hayas comprado en Binance o en KuCoin o en cualquiera de estas y te lo hayas enviado a esa wallet, que sea una wallet virgen, por así decirlo, ¿sabes? Puede ser un Ledger, por ejemplo, o cualquier cosa de estas. Yo aquí el problema que le veo siempre es el mismo, es la dificultad. Esa barrera de entrada. Sí, esa barrera de entrada, es que es tal cual. La dificultad que tiene para un usuario de un nivel normal o que quiere acabar de empezar. Entonces yo siempre, por ejemplo, en estos casos, doy el mismo consejo, entre comillas, ¿vale? No os comáis la olla excesivamente, o sea, que no sea un impedimento, ¿vale? Esto que estamos comentando para que invirtáis. No debe ser un impedimento. Buscar la forma más sencilla para vosotros. Sí que es verdad que sería mejor que lo hiciéramos de otra forma para que, bueno, pues como nos explica Adri, no siguieran tanto el rastro, pero es darle la importancia necesaria a cada cosa. Al final, si nosotros no tenemos ningún patrimonio que proteger, si nosotros no tenemos 1 millón de euros, tampoco tiene mucho sentido que perdamos el tiempo en vigilar esa privacidad que tenemos, ¿no? Al final ellos ya saben muchas cosas. Yo lo hablaba con Adri el otro día. Fijaros que ahora era época de realizar la declaración de la renta y estábamos todos un poco pues con este tema, ¿no? Entonces recibo una llamada de mi gestor para preguntarme, ¿no? Un poquito pues sobre cómo he gestionado tema criptos y demás para saber qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y le digo, pero ¿a ti te refleja en algún sitio que yo soy propietario de criptomonedas o que he operado con algún tipo de moneda virtual? Y me dice, claro. Digo, ¿cómo claro? ¿Dónde lo pone? ¿Qué pone? Y me dice, pues mira, aquí yo en el documento tengo que este señor ha estado comprando o vendiendo criptomonedas, pero de ninguna forma ellos pueden saber a día de hoy qué cantidad has comprado o qué cantidad o cuánto dinero has ganado, ¿vale? Ellos todavía no pueden saber el cuánto, pero sí pueden saber si lo has hecho o no lo has hecho, ¿no? Y esto es una cosa que comuniqué a Adri, que no acabamos de tener muy claros, pero aquí en España ellos saben si tú tienes criptos o no tienes criptos. ¿Y cómo lo saben? Pues evidentemente porque si has entrado en alguna plataforma centralizada, como pueda ser KuCoin, como pueda ser Binance, como pueda ser cualquier exchange centralizado, pues estos están obligados de alguna forma a estar interconectados con los gobiernos y les dan ese tipo de información. De momento legalmente no pueden ir más allá, están trabajando en ello y ya veremos hasta qué punto pueden regularizarlo, pero tenemos que ser conscientes de que no vivimos en un mundo paralelo, es decir, venimos estando controlados y centralizados hace muchísimos años, cada vez el embudo se hace más estrecho. Y debemos ser conocedores de que eso ya es así. Y como decía Adri, ya no podemos borrar lo que hay, ya no podemos ir hacia atrás. Sí podemos mejorar nuestra privacidad, pero hay muchas cosas que son imborrables, Adri. Sí, bueno, hay algunos, si tememos Hacienda, hay algunos métodos que yo conozco que no puedo decir aquí, lo siento, pero no puedo decirlo. Pero bueno, hay métodos que para el que sabe, los conoce o los intuye, pues son muy útiles, la verdad. Pero sí, obviamente, de mí saben que he comprado cripto. De ti, Pablo, por supuesto, ya me lo has dicho tú. Y sí que es verdad que lo que una vez hemos hecho no lo podemos borrar. Lo que podemos hacer es justificarlo de una manera que nos afecte de una manera favorable, ¿no? Tanto a la hora de cobrar impuestos como a la hora de que sepan o no que tenemos criptomonedas. Es decir, tú puedes decir, me he deshecho de las criptomonedas totalmente, he vendido en pérdidas, tengo esto, y en la siguiente declaración de la renta no dicen nada. Y si te viene a decir algo, dices, no, es que yo no he vuelto a invertir en criptomonedas, y a partir de ahí tú ya has estado haciéndolo anónimamente o con un poquito más de cuidado, ¿sabes? Correcto, pero no puedes, o sea, el registro siempre quedará No, eso siempre queda así. Tu nombre ha comprado o ha estado metido en el mundo de las criptos, que no eres terrorista ni nada por el estilo. Por eso digo que no tiene tanta importancia, pero sí que es interesante trabajar este campo, el campo de la privacidad, ¿vale? Para ser dueños de nuestras finanzas y llevar un control exhausto de cualquier cosa. También creo, Adri, que
que hay mucha gente que no es capaz ni siquiera de controlar los ingresos y gastos mensualmente, o para pedirles que lo haga de forma privada. Sí. Pero bueno, sí, hay de todo. Hay gente muy despistada, hay gente que no se quiere comer el coco con esto, y yo lo sé, pero sí que es cierto que, aunque sea así, debes ser conocedor, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? De que el desconocimiento te hace vulnerable. Pues ser conocedor de todas estas cosas te dan cierta ventaja. Yo, algo que tratamos mucho siempre aquí, que es la diversificación, creo que tenemos que diversificar en parte nuestro patrimonio conforme a ciertos riesgos. Es decir, que imagínate que el día de mañana se pone a expropiar todo. Bueno, pues si tienes un 20% de tu patrimonio que no tienen ni idea y no pueden acceder a él, pues es una cierta protección, ¿sabes? La ley de Pareto, 80-20. Entonces, bueno, es algo que no llama la atención, es algo que tienes ahí para ti siempre, por si acaso, porque tenemos que velar por nosotros mismos. No velemos por el vecino, ni velemos por nosotros y nuestra familia. Entonces, eso es un mecanismo también de seguridad. Es decir, no hacerlo 100%, porque el 100% es imposible, pero un porcentaje, cada uno ya verá, yo creo que sí que es recomendable tenerlo ciertamente anónimo. Dentro de las posibilidades, pues bueno, que esa tendencia sea un poquito a protegernos, ya no por miedo o por lo que pueda ser, sino por nuestra propia seguridad, por estar más tranquilos, por lo que Exacto. decimos siempre, por vivir más tranquilo. Yo creo que esa es la clave que se puede aplicar a cualquier temática en la vida, ¿no? En el de las finanzas, en el de ser una buena persona, una persona íntegra. Y al final todo se resume a lo mismo, al estar tranquilo, al vivir bien, que no comerse la cabeza. Entonces, pues bueno, si te ves venir un susto en Hacienda o no estás declarando algo que tendrías que haber declarado y demás, pues bueno, siempre tienes esos miedos, esas incertidumbres que igual pues no te dejan dormir demasiado tranquilo. Yo creo que lo has dicho muy bien, que es la tranquilidad. A mí lo que me aporta el comprar, no comprar, o no ya solo comprar, sino interactuar de ciertos modos o en ciertas acciones que yo quiera realizar de forma anónima, totalmente anónima, me da mucha seguridad. Y eso es algo que yo creo que vale más que el dinero. La seguridad de estar haciendo cosas correctamente conforme a tus valores, ¿no? Porque obviamente el que es ignorante y desconoce todo esto le da igual porque vive con Heidi, pero una vez conoces todo este mundo y empiezas a investigar, la seguridad que te da que el estar haciendo algo conforme a tus valores, yo creo que no tiene precio. Lo has dicho muy bien, lo de la seguridad. Claro, es que siempre comentamos lo mismo, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a invertir o tú empiezas a conocer este mundo, ¿no? Que muchas personas se han metido de lleno en el mundo de la inversión vía criptos. Es decir, el primer elemento en el que ha invertido han sido criptomonedas, ¿no? Es lo primero que les ha llamado. Y realmente redescubren el camino cuando se han pegado el batacazo, comprenden realmente lo que están invirtiendo y se conocen como inversores y saben que no son felices invirtiendo en criptomonedas, o sí, porque es muy volátil y eso es bueno para ellos o es malo. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, me da una tranquilidad muy grande los bienes raíces, me da una tranquilidad muy grande los fondos indexados, también por la forma de tributar que tienen, que posiblemente la tendencia del podcast que ya venimos diciendo es no alejarse de cripto, ni mucho menos, pero sí que ir en paralelo con otros tipos de inversión que creo que son compatibles y además son muy interesantes y podemos dar algún tipo de información buena y bonita. Y bueno, por ejemplo, a mí los fondos indexados es un sector pues, bueno, que me parece muy sencillo, que me parece muy automático, me parece muy fácil y provechoso. Entonces, bueno, ya te digo, es conocer un poquito cómo tú eres, qué necesitas, qué sobre todo no necesitas, y a partir de ahí, pues, montar un poquito la estructura, ¿no? de tu mundo inversor, de tu posible futuro y un poquito todo eso, ¿no? Y cuando lo tienes ordenado y todo funcionando en marcha, Adri, es tan bonito, tío, porque te lo has hecho tú a tu forma, es como un molde, ¿no? Entonces, por eso de ahí es siempre la misma frase, ¿no? Que se dice, no inviertes en lo que yo te diga, ¿no? Estúdialo y invierte en lo que tú hayas leído, ¿no? Porque tú tienes que entender en lo que estás invirtiendo, tienes que hacértelo a ti, tienes que hacerte tu propio molde. Sí, yo volviendo un poco al tema de la privacidad, ya te digo que la mayor utilidad que le veo dentro de un mundo que al fin y al cabo vamos a seguir controlados de una forma u otra es el tener la seguridad de que yo, si hay una guerra, pueda llegar a pagar ciertos servicios en una moneda no controlada, o si mi dinero no vale nada, decirle a otro, mira, tengo un móvil anónimo, tú te paso el Bitcoin y te lo por culo. ¿Sabes? Por ejemplo, es que me lo acabo de inventar, ¿sabes, Pablo? Pero eso es la seguridad que me da a mí el tema de no estar expuesto al mundo, a esos datos, ¿no? Porque yo sí que es verdad que nunca he sido alguien de redes sociales de subir muchas cosas, así que por esa parte por lo menos bien. Tú ya sé que no, tú ya sé que tienes tu pasado. Tío,
Sí, 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 la verdad que sí. Todos tenemos el nuestro. Lo que pasa, evidentemente, a más contenido generado y colgado, pues siempre la sobreexposición es mayor. Pero bueno, siempre hay el vídeo que cuelga un amigo o la foto que cuelga la novia y al final nuestra cara está registrada, las direcciones de IP también. Por eso digo que al final todos en mayor o menor medida estamos Hmm. en expuestos, aunque no queramos, y si se quisiera utilizar, se pudiese utilizar. ¿Podemos impedir eso a día de hoy? No, porque ya ha sucedido. ¿Podemos poner medios para que eso no suceda? Es recomendable, cuanto menos. Al final siempre pasa igual. Cuando eres muy muy joven, pues te apetece que todo el mundo te conozca, te apetece compartir lo que haces, saber lo que hacen los demás, y con el tiempo pues igual te vuelves un poquito más intransigente en ese sentido, te importan menos lo que importan los demás, y te centras más en Es tu la vida, evolución al fin y al cabo, o en no sea. compartirla, correcto. Y bueno, pues la tendencia coge un camino distinto, y bueno, eso tampoco tiene que preocuparnos demasiado, pero que sí que tenemos que ser conscientes que igual a donde nosotros no le damos demasiada importancia, pues para ellos es un negocio perfecto, y de ahí a que haya tantos proyectos cripto, por ejemplo, que venían a como Ocean Protocol, que venía precisamente a esto, ¿no? A ser dueños y señores de nuestros propios datos, y que por lo menos si queremos venderlos sea bajo nuestro conocimiento, bajo nuestro permiso, y que sea remunerado, ¿no? Que nos puedan pagar por ello. Hombre, es que yo creo que sería básico, ¿no? Si tú quieres mis métodos de conducta, ya estás pagando por ello. Yo creo que es algo tan justo que a Exacto. corto plazo lo veo poco viable, porque hay tantísimas empresas tan y tan y tan grandes pagando tanta cantidad de dinero por nuestra información, que harían todo lo posible y lo imposible para, para que eso no fuese así, ¿no? Pero sí que es un poquito, pues, lo que venimos comentando en los últimos años. Lo que viene sucediendo con Bitcoin no es más que una reivindicación social, ¿no? De descentralización, de intentar depender menos de los gobiernos, de los entes centralizados, e intentar ser un poquito más independientes y dueños de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra información. Viene un poquito enfocado ahí. Veremos en este tira y afloja, pero yo creo que, bueno, una vez más, los grandes entes centralizados y las grandes corporaciones están jugando muy bien sus cartas. La sociedad todavía no está preparada, la gente se está quitando de en medio Y cada y vez lo está está cogiendo menos. miedo. Claro, claro. Y bueno, la tendencia siempre viene siendo a lo mismo, ¿no? Al dominio, y por eso mismo, para intentar ser un poquito menos corderos dentro de este rebaño, pues ser conscientes de lo que sucede, sin más, nos da un prisma mucho más genérico y nos da ciertas ventajas, ¿no? Como usuarios, como personas, como ciudadanos, Adri. Mm. Yo lo de la privacidad, te digo, yo estoy bastante metido, me interesa mucho y, y yo lo veo como algo fundamental hoy en día y más aún con el rumbo que está tomando todo, que es alarmante. No sé si habéis leído, los que me escucháis, 1984, pero ya vivimos ahí y vamos hacia una realidad mucho más distópica aún. O sea, eso es increíble. Sí, sí, vienen mal dadas y serán momentos muy interesantes para seguir aprendiendo. Os traeremos otro podcast un poquito. El de hoy era un poquito más introductivo, un poquito hablar de la importancia que tiene esto, ¿no? De ser conscientes de que es un tema de gran importancia. Indagaremos un poquito más en el tema, y seguramente Adri vendrá para darnos algún consejo más concreto sobre aspectos muy, muy concretos, pero sí que sería interesante, Adri, que nos preguntaran un poquito las inquietudes, ¿no? que tienen Hmm. en el tema de la privacidad, o cómo mejorar la privacidad en sectores muy, muy concretos. Bueno, y entonces a partir de ahí pues podemos entrar en un análisis más profundo de la importancia que tiene y cómo meterle mano al tema de la privacidad. Sí, sí, que pregunten, que además mucha gente tiene dudas muy concretas en este tema. ¿Sabes cuál es el problema? Que para hacerlo bien del todo, siempre te va a venir el prisma de, bueno, es que si lo quieres hacer bien del todo, tienes que hacer esto, ¿sabes? Entonces ya ahí empezamos a meternos en una complicación más enrevesada. Pero sí, yo creo que es un tema fundamental y que este podcast, sobre todo, yo creo que viene a abrir un poco la mente en esto, ¿no? Y pensar que cuando navegamos por Internet no estamos seguros. Entonces, tenemos que tomar ciertas medidas, yo creo. Es sano, hay varios niveles, ¿no?, de privacidad y seguridad. Yo creo que el nivel 1, por lo menos, todo el mundo debería tenerlo. Porque si no. Sí, y lo que comentamos, el nivel 1 pues podría ser utilizar un navegador que te dé cierta seguridad, por ejemplo, como puede ser Brave,
Yo lo considero, bueno, lo recomiendo muchísimo, os dejaré el enlace, utilizar Brave como navegador. Más allá de que os paguen por navegar en Internet, os hace un bloqueo de pop-ups, os hace un bloqueo de publicidad increíble y os hace un filtro de privacidad de forma gratuita muy interesante. Entonces, ese tipo de productos, este tipo de aplicaciones nos facilitan el ser seguros, ¿no? Yo, por ejemplo, soy usuario del ecosistema de iOS, de Apple, precisamente por esto, porque me da más tranquilidad y duermo más tranquilo en la hora de mi día a día con el Mac, con el iPhone. Parecen tonterías, pero bueno, para mí pues no lo son, ¿no? Y tendemos a darle importancia a cosas que realmente no tienen una afección directa en nuestra vida en general, en cambio hay otras que sí que tienen una afección y no le damos tantísima importancia. Entonces, sin más, será un podcast muy reflexivo. Sabéis que a nosotros nos gusta reflexionar mucho sobre temas diversos. Creíamos que era interesante, sin más no, para hacer un poquito de conciencia, y a partir de ahí, pues si tenéis alguna demanda más concreta, podríamos entrar en hacer algún podcast un poquito más técnico y traer algún tipo de información mucho más concreta. Y nada, Adri próximamente, que hace tiempo que lo decimos, pero bueno, viene bastante liado y no quiere sacar un churro, quiere sacarlo bonito, quiere sacar un buen canal, está preparando un canal de YouTube y posiblemente sea un canal que, bueno, que pueda ser muy complementario, ¿no? A todas estas cosas. Sí. Podría Adri hacer algún vídeo muy concreto donde hiciese algún tutorial y de forma más visual pudiera enseñarnos algún truco o algún tip para que pudiéramos mejorar la privacidad como usuarios, Adri. Sí, no, totalmente. Vamos, eso es un tema que lo tengo más que apuntado. Pero tal cual, no quiero sacar un churro. Y lo peor de todo es que, bueno, Pablo, tú ya sabes que tenía otro proyecto en mente, pero de repente se delía todo 40 veces y me ha desviado un poco. Así que me voy a centrar en lo mío y a tomar por saco, lo digo aquí en público. Y pista, porque es que es muy complicado, de verdad. O sea, juntar a muchas personas para hacer algo chulo e interesante es imposible. Es difícil con las redes, con las formas de pensar, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y bueno, y luego lo que hablamos, el hacer algo rápido pues tiene sus problemas, mirar Solana si no, los problemas que está teniendo y bueno, es mejor sin pausa pero sin prisa y bueno, Hornito Crypto se fundamenta un poco en esos valores, en crecer igual de una forma más paulatina pero con unas raíces bien cogidas al suelo, para que cuando vengan turbulencias como están viniendo, pues bueno, no nos veamos demasiado afectados y podamos seguir trayendo un contenido de calidad. Aprovechamos para anunciar que posiblemente cuando esté colgado, bueno, posiblemente no, será así, cuando esté colgado este podcast ya tendréis disponible en vuestro buzón de entrada la nueva newsletter en la que tenéis un contenido muy fresco, en la que hay varias secciones, unas me he encargado yo, otras se ha encargado Adri. Hay información muy bonita, muy detallada. Adri hace un análisis de mercado y actual muy bonito, que esperemos que sea de vuestro agrado. Yo os intento traer un contenido un poco distinto también, hablando un poquito de temas de bienes raíces y demás. Y bueno, nada, el que no lo esté, Adri, el que no se haya suscrito a la newsletter es para matarlo. Es que yo no me he suscrito aún y soy para matarlo. Y posiblemente lo mate, porque como hay tanta información en la red, posiblemente sepa ir hasta en la calle y la que tío, o sea que... bueno, pues eso, que os suscribáis, que nos deis vuestro apoyo, que cualquier cosita estamos en redes, os escuchamos y nada, Adri, un placer como siempre. Último mes aquí grabando mano a mano y nada, a cuidarse mucho y estamos en contacto. Eso es. Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo episodio y en la newsletter. No os olvidéis de suscribiros. Newsletter. Muy bien, pues nada, señoritos de Hornito Crypto, oyentes, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.